Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Enrique Tucent y con José Ángel Gutiérrez. Y bueno, pues antes de la pausa dejábamos abierto un asunto que pues, la verdad es que es un tanto breve, lo contrastante que fue ayer la marcha de Yo Soy 132, que ya no es Yo Soy 132, sino que es un frente amplio antiimposición, entre los que está 132, que se aventaron nada más la ruta de la romería, ¿no? Del centro de la ciudad a la Basílica de Zapopan, a ver si se les hace el milagrito de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia y Enrique Peña Nieto no llegue a la presidencia de la República. Híjole, 132. Ya son un caso, ¿no? Son un verdadero caso y yo respecto a ellos cada vez me siento más defraudado. Porque sí veía en los chavos de veras una intención de cambiar las cosas en nuestro país. Incluso cuando le entraban a tirarnos a los medios de comunicación porque éramos inequitativos y demás. Y bueno, pues ahora los estamos viendo que están actuando igual que todos, pero sin un rumbo fijo, lo cual es todavía peor, ¿no? A todo le tiran, solamente están claros en que se oponen a que quien ganó el proceso electoral, y que hasta el momento no se ha dicho lo contrario en tribunales, no llegue al poder, y siguen en esta crítica también hacia los medios que a mí ahora ya me deja una sensación de tristeza, insisto, y de decepción. Hoy hacen una asamblea en el DF y sin medios de comunicación porque dicen que esta era extraordinaria, no tienen cabida ustedes. Pues que no querían a los medios en la vida pública de nuestro país. Que no los pelaban, ¿no? Pues sí. Que los medios tenían su agenda y no les prestaban. Yo creo que el 132 se vació de contenido y eso es dramático porque un país necesita ese contrapeso ciudadano siempre. Pero al final Yo Soy 132 fue una marca muy legítima, digamos, una franquicia, se le puede decir, en términos de adopción de una imagen muy, muy rentable, legítima, que hacía que los medios le dieran espacio. Y ahora se han convertido en que cualquiera puede decir que es 132. Yo no sé, ya los mandos pues, son descentralizados, tienen por ahí, pero el grupo más radical del 132 ya tomó el grupo, ya tomó la agenda y ya toma las asambleas y ya marca el rumbo. Y es muy difícil negociar así, porque al final vas a llegar al Congreso con 25 propuestas, desde democratizar a los medios hasta liberar a los presos de Atenco. Bueno, ¿cuál de esas? La de liberar a los presos de Atenco es muy difícil de pasar, pero la de los medios era una muy buena oportunidad para discutirlo. Ya Peña Nieto propuso crear una agencia de relación entre medios y política para regular su relación y con los gobiernos. Ese tipo de cosas ya se estaba avanzando, pero en la medida en que se radicaliza, pierde legitimidad con la sociedad. Yo veía una encuesta en la mañana, 80% cree que el 132 no influye nada en la elección y no va a influir nada postelectoralmente. Ya es, ya 80, ya empieza a verse un declive en su popularidad y en su legitimidad porque han adoptado el discurso más radical. El brazo ejecutor de López Obrador. Lastimosamente, como lo dijo aquí José Ángel, un día después de la elección. Y como te citó Enrique. Sí, me comentaban. Sí. La semana pasada que honor se confirmaba, a quien honor merece. te citó. Ahora, hablando de citar, pues vamos a citarte, Enrique, porque nos platicas un poco de la nota que publica hoy el Informador en Primera Plana, que habla de algo que es verdaderamente preocupante porque vivimos todos los días los que vamos al centro de la ciudad, que somos pues prácticamente todos, porque por ahí pasan todos los camiones, ¿verdad? Sí, mira, que pedimos por transparencia información al Ayuntamiento de Guadalajara y nos dimos cuenta que el centro histórico de Guadalajara es el punto con mayores índices de criminalidad de la ciudad, en casi todos los rubros, quitando robos a autos, todos los demás, hasta en tasa de homicidios, en todo ese lugar con mayor criminalidad. Y a lo que llegamos es que el centro de Guadalajara ha sufrido muchísimos proyectos, ¿no? Desde cómo repoblarlo, que si las vías panamericanas, que si Guadalajara Creativa, muchísimos programas supuestamente para reactivarlo, pero al final seguimos con el mismo centro de siempre, todos los proyectos se han parado y ni siquiera hay proyectos micro que te ayudarían un poquito a redensificar el centro histórico. El centro es uno de día, con su comercio, su pujanza, su tráfico, y otro de noche, con el abandono, calles vacías, bares semiabiertos, digamos. La única forma, desde mi punto de vista, de rescatar el centro histórico para vivir es hacer de él un lugar integral, un lugar para ir a la escuela, un lugar para ir al café, un lugar donde haya desenvolvimiento sano, donde haya espectáculos, un lugar turístico, pero para eso se necesita una apuesta urbana, una apuesta metropolitana en términos de transporte público, en términos de muchas opciones, y yo creo que al centro ya no se le pueden dar largas. Este tema lo tiene que tomar Ramiro, lo tiene que tomar Aristóteles. Yo creo que ya no hay justificación para no actuar sobre el centro, porque el centro sí es el punto
de encuentro de los tapatíos, número uno por encima de cualquiera. Y si no hacemos algo por el centro histórico, se va a ir pauperizando, se va a ir haciendo más peligroso todavía de lo que es, y se va a hacer comercialmente inviable, hasta turísticamente ya no va a ser atractivo. Claro, porque ahora lo que escuchamos lamentablemente del centro es dos cosas: que huele a orines, que huele muy mal, y que hay una delincuencia rampante bárbara, ¿no? Las historias de que les arrancan las bolsas desde una moto, que les arrancan las cadenitas, que les arrancan las joyas, que a los coches llegan desde una moto también y les arrancan el teléfono celular, son cosas de todos los días en el centro de la ciudad, en Guadalajara. ¿No creen que la solución para el centro viene ya en la ciudad creativa digital? Digo, que ahí tengamos esa oportunidad. Es una entrada, pero también hay formas, digamos, mucho más, estos son un gran proyecto, pero hay formas mucho más, claro, más micro de entender el problema. Te pongo un ejemplo, a mí me gustaría que la universidad tuviera más facultades en el centro, donde se repoblara de estudiantes, donde a partir de esas instituciones se crearan cafés, bares, zonas de libros, zonas artísticas, y que sirvieran pequeños proyectos. No es necesario, claro que es necesario grandes proyectos, pero pequeños proyectos de inicio. Cómo construir una librería, una zona, un corredor de libros como en la Ciudad de México antiguos. Cómo hacer para que a partir de la demanda generes una oferta clara. Y yo creo que ese es el gran problema. Ahorita es más barato para el joven que quiere empezar a una familia y lo que sea, irse a vivir a Tlajomulco con créditos de 20 años en casas de 250,000, 300,000 pesos, a irse al centro histórico en una casa que, a ver, debería ser un crédito perdido del gobierno, ¿no? Vete a vivir al centro, repuebla el centro. Y ese es un problema de planeación del centro histórico que hemos tenido en muchos años, ¿no? Claro, y así como en su momento le hemos tupido a Andrés Manuel López Obrador por las cosas que ha hecho mal de manera política y de gobierno, en este caso hay que reconocer que el proyecto que hizo junto con Carlos Slim de redensificar el centro histórico de la Ciudad de México, pues es un gran proyecto que habríamos ahí sí. De repente le copiamos a los chilangos las cosas que no necesariamente son las mejores, ¿no? Pero ahí sí deberíamos de copiarle porque de verdad se hizo justamente eso. Los grandes departamentotes en los que antes vivían familias se partieron en tres y ahora son pequeños estudios donde viven los estudiantes. De la UNAM, se van los estudiantes del Ibero, conviven, salen en las noches. Yo siempre he dicho que un centro con vida nocturna sana es un centro histórico que demuestra fortaleza, que demuestra convivencia urbana. Si de pronto en las calles, yo salgo del Informador a veces muy tarde en la madrugada, y de verdad, solo el hecho de caminar 4 o 5 cuadras al carro, abandonada, sin luz, mal pintado, digamos, hay que empezar limpiando la casa con lo poquito que tengamos, pero con proyectos micro, no hay que esperar que todo sea un gran proyecto como la Villa Panamericana. Vamos haciéndolo con los vecinos, vamos haciéndolo con pequeños créditos, que las casas, las fincas patrimoniales estén en buen estado. Todo eso son proyectos que no te llevan los millones de dólares. Sí, no, exacto. Bueno, y una última, a ver, la primicia del Informador mañana, que también va en el sentido de revisar las zonas delincuenciales o mejor dicho, los índices delincuenciales de otras zonas. Mañana nos vamos con un análisis de las colonias del poniente de la ciudad. Chapalita, La Americana, Providencia. Y hay datos muy interesantes que mañana podrán encontrar ahí, como que la zona con más robos a casas es Providencia. Siempre hemos pensado que el poniente es la zona más segura de la ciudad y los datos no demuestran eso, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante para revisar la ciudad, y el miércoles tendremos las colonias del Oriente con sus problemáticas muy particulares, ¿no? Muy bien, pues estaremos siguiendo las próximas ediciones del Informador. Por lo pronto, gracias, Enrique Tucent, por estar con nosotros. Ricardo. Gracias, José Ángel. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima.